¿Qué son disociación de las nociones? Esto es un recurso utilizado en medio de un proceso argumentativo que se utiliza para dividir ideas o nociones, que es lo mismo. Estas ideas o nociones se presentan en un modelo teórico, del cual pueden presentarse como opuestas. El más común es la dicotomía. La dicotomía también es una forma de dividir ideas que vienen a ser incompatibles dependiendo la ponencia de cada autor. Cada autor puede presentar una posición distinta al momento de hacer una disociación. Por eso esto habla de dividir. Al disociar una noción se presenta la división o la separación de elementos o ideas comprendidas como un todo, comprendidas porque son adjudicadas a un todo. Estas ideas que son comprendidas como un todo pueden ser simples o complejas. Esto depende de las características. Estas características pueden ser del diario vivir, pero comprendidas un poco más hacia la filosofía. Al disociar se divide y al dividirse se contrasta, que esta contrastación puede ser de una o más tesis. Estas tesis pueden ser de verdades o hechos de la vida cotidiana, pero se vuelve más técnico al decirse disociación, que está más enfocada hacia una filosofía argumentativa. Para Pellerman, la disociación de las nociones es un argumento que se contradice solo. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de este argumento hay cosas o elementos que dan pie para que otra persona externa al que ya lo expuso pueda ser capaz de contradecirlo y contrarrestarlo y dividirlo, como se ha venido diciendo. Este concepto aparece en un contexto político y social que se apoya a partir de 1994, pero toma más fuerza en 1997. Bueno, hoy hablaremos sobre los autores que abordan el tema de la disociación de las nociones. Hablaremos de tres autores: Immanuel Kant, Charles Perelman y Arthur Schopenhauer. Para Perelman, toda disociación se remite directa o indirectamente de la disociación o separación entre realidad y apariencia. Busca dar un criterio que permita distinguir entre lo que es válido y lo que no es válido, a través de lograr una disociación del término 1 que corresponde a lo que conocemos directamente, es decir, a la realidad. Para Perelman sostiene que en un lenguaje formalizado la definición del término se presenta como una operación completamente arbitraria que no obedece a principios dictados por la razón y la lógica. Perelman además sustenta que al significado no se le puede dar otro sentido, ni conceder otro sentido, ya que si se le da, se estaría cometiendo el error de la lógica clásica, que es conocida como doble definición. Entonces, Perelman, ¿qué es lo que busca eh, con, este, con este mecanismo, con este procedimiento de disociación? Él busca comprender aquellas técnicas de ruptura cuyo fin es separar elementos de un todo, es decir, busca modificar su estructura, no romperla. Kant divide la realidad en dos: la realidad fenoménica, que es cómo se refiere fundamentalmente a la realidad, donde se logra percibir de todo objeto, es decir, las cosas que
yo pueda tocar y percibir completamente, por lo menos ese cojín. Y en esa realidad reina el determinismo. La segunda es la realidad nouménica, donde pertenece a una intuición sensible y donde existe la libertad. Pero además propone dos perspectivas. La primera hace hincapié en la disociación entre lo moral y el derecho, fijándole límites al Estado con respecto a asuntos morales y el bienestar de los individuos. Kant concibía el derecho desde una perspectiva, desde una esfera de autonomía. La segunda perspectiva se podría contraponer un poco con la primera, ya que al hacer hincapié y al hacer énfasis en la vinculación entre la moral y el derecho, esta perspectiva deberá partir desde un concepto de ética un poco más amplio, es decir, como doctrina de las costumbres. Arthur Schopenhauer parte de la disociación general entre la objetividad y la voluntad, para luego dividir la representación en cosas, ideas, y las ideas en conceptos e intuiciones. Bueno, la disociación de nociones pues relacionada con nuestra carrera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues consta de dos términos, los cuales pues son incompatibles o son opuestos. Nosotros asociamos este tema con la carrera, con nuestra carrera de comunicación social, como una teoría que se vive frecuentemente en nuestro país y más en los medios pues de comunicación. Entonces el cual pues el término opuesto vendría siendo la solución a esta problemática, pues como lo decía anteriormente, que se vive frecuentemente. Entonces nosotros pues lo relacionamos con dos ejemplos fáciles y claros, la cual uno de ellos es, como todos pues sabemos, los periodistas siempre deben de buscar la verdad. Entonces, digámoslo así, el término uno sería pues la mentira, ¿sí? Que es la problemática que a veces nos desinforman o nos dan una información que no es real. Pero el término opuesto y la solución a este problema vendría siendo la veracidad, ¿sí? La veracidad vendría siendo el término opuesto a lo que se vive actualmente y sería pues la solución. Otro claro ejemplo pues con el que podemos asociar este tema de la disociación de nociones con la comunicación es por ejemplo más ahorita en épocas de campaña, en épocas de elecciones y política, que algunos medios de comunicación o periodistas dan una información pero la dan parcializada. Tal vez no es por preferencias políticas del periodista, sino porque en algunos medios de comunicación e incluso nacionales usan una agenda política, una agenda setting, donde tienen, como valga la redundancia, tienen su agenda de lo que van a hablar y eso lo hacen de manera parcializada. ¿Por qué? Porque solo hablan del político o del seguidor del cual es su jefe, sus mayores. Entonces el término uno aquí en este ejemplo vendría siendo la parcialidad, ¿sí? La parcialidad porque solo muestran una información, puede ser verídica, pero es algo incompleto y no es algo, que ahí vendría a entrar el término 2, no es algo neutral o equitativo. Así más o menos asociamos nosotros nuestra carrera con la disociación de nociones. La disociación de nociones la relacionamos actualmente, ¿sí? Con dos cosas que es, una pues se vivió hace muy poco, que de hecho pues lo habla
Manuel Kant en uno de sus escritos, que dice que la guerra, la solución de la guerra es la paz. Entonces uno de los ejemplos es en Colombia, pues lastimosamente siempre hemos vivido momentos de conflicto, momentos de guerra, pero por una parte algo que le dio solución a este conflicto, pues a estas épocas que se vivió mucho, perdón, fue el Tratado de Paz que fue firmado en La Habana en el gobierno pues del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, ese es uno de los ejemplos pues que tenemos de disociación de nociones en la actualidad, que es el término uno pues vendría siendo guerra, es la problemática, y el término 2 vendría siendo la paz, que se le alcanzó a dar solución pues por una parte a esto que se vivía, no totalmente, pero sí se solucionó más con el tema de las guerrillas, ¿sí? Ya más adelante fue que vinieron apareciendo más guerras con otras guerrillas, pero pues con esas no se ha firmado la paz. Ese es un ejemplo, y el otro ejemplo que tenemos es el de expectativa y realidad, sí, expectativa, y es con el presidente de El Salvador. Pues la expectativa es una, ya que él pues en sus redes sociales, en sus TikToks, se muestra pues como una persona como muy amable, por el hecho de que dona pues su salario como presidente. Entonces esa es como la expectativa, que él por redes sociales es uno, habla muy chévere, habla muy bonito, eh, a, promete cosas muy chéveres, pues como les decía, pero la realidad es otra. De hecho, mucha gente que conoce la realidad más a fondo de El Salvador lo tachan pues como un dictador, porque por sus cosas que hace, en especial pues por ejemplo con las personas que están privadas de la libertad, que no los deja ver el sol pues durante ningún minuto del día. Entonces la expectativa, se puede decir que es lo que miramos a través de sus redes sociales, de sus TikTok, de sus plataformas pues, donde coge mucho populismo. Y la realidad es otra, cuando ya empezamos a investigar más a fondo la situación verdadera del país. Esos son como los dos ejemplos que asociamos nosotros con el tema pues que nos tocó. A continuación se mostrarán imágenes que ejemplificarán un poco lo que es una disociación de las nociones o de ideas. En la primera imagen se muestra un planeta Tierra y alrededor un color negro, el cual representa esa noción o esa idea general que tienen la mayoría o todos los seres humanos. Pero también se representan 4 individuos con colores distintos. Esos colores representan esa idea que ellos tienen para decir algo distinto a lo que todos los seres humanos creemos sobre el planeta Tierra. Esta siguiente imagen es un poco más clara, ya que la idea general que se tiene es que al hacer una carrera y ser profesional se tienen más posibilidades de conseguir un trabajo y ser estable económicamente. Pero el otro individuo contrapone diciendo pues que hay muchas personas que a pesar de ser licenciados y demás no tienen trabajo, están desempleados, que es una idea que se contrapone para delimitar y también dividir esa idea que se tiene generalizada, que siendo profesional se puede conseguir un trabajo, sabiendo que sí hay altas posibilidades, pero también hay una posibilidad de no conseguir un trabajo.